Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Hola, mi querido espectador. Aquí tienes otra historia sobre adulterio. Podría parecer una situación cotidiana. Un esposo regresa de un viaje de negocios y encuentra a su esposa engañándolo en su propia casa. Pero lo que sucede después es como una película de acción de Hollywood. Escuchemos esta historia. Y mientras escuchas, dale un poderoso like y suscríbete al canal. Vamos. Cuando me desperté, sentí inmediatamente un ligero dolor de garganta. Al intentar hablar, encontré un obstáculo, algo se atascaba en mi garganta, impidiéndome decir una palabra. Mirando a mi alrededor, vi una habitación de hospital decorada con tubos y cables conectados a mi cuerpo. Mi brazo izquierdo estaba enyesado y había vendas apretadas en mi rostro. Tratando de entender la situación, me sentía confundido y desconcertado. ¿Qué me había pasado? Me preguntaba cuánto tiempo había pasado desde que me encontré en este lugar desconocido. Mi cuerpo estaba pesado y no respondía a mis intentos de cambiar de posición. De repente, la puerta se abrió de golpe y entró una enfermera, cuya presencia me trajo una sensación de alivio. Miró mi historial, evaluó mis signos vitales y salió de la habitación. Un minuto después, regresó acompañada de un hombre a quien tomé por un médico. Realizó un examen exhaustivo, incluyendo iluminarme los ojos con una luz brillante. Tras completar el examen, habló con la enfermera y juntos me quitaron el tubo que me habían insertado en la garganta. Después de que el médico me devolviera la conciencia, finalmente pude hablar. Me llamo Jackson Neely, pero mis amigos me llaman Jack, dije. Al principio, mi garganta y labios estaban secos y no podía decir una palabra, pero la enfermera me dio un poco de hielo para ayudarme. Apenas logré preguntar, ¿cuánto tiempo he estado aquí? La enfermera me informó que llevaba 10 días en el hospital. El médico me dijo que tenía una leve hinchazón en el cerebro y que me habían puesto en coma para permitirme recuperarme de un fuerte golpe en la cabeza. Además, señaló que mi brazo estaba roto. Luego le dijo a la enfermera que contactara a mi esposa para informarle que había recobrado la conciencia. Negué con la cabeza en respuesta, rechazando la oferta. Cuando el médico me preguntó, le expliqué que mi esposa era la causa de mi condición actual, lo que hizo que me mirara con preocupación. Seguí sosteniendo un trozo de hielo en mi boca mientras consideraba mis revelaciones. El médico sugirió que contactara a la policía. Estuve de acuerdo, añadiendo que también debería consultar con un abogado de divorcio. El médico se rió de mi comentario y me aseguró que contactarían a la policía en mi nombre. Mencionó que un detective ya había mostrado interés en mi caso, pero explicó que tendría que encontrar un abogado de divorcio por mi cuenta. Le agradecí por su ayuda. Él sonrió y luego le indicó a la enfermera que me llevara a hacer una radiografía. Mientras me llevaban de vuelta a la sala, pensaba en los siguientes pasos para buscar justicia y resolver el caso. Un hombre con smoking entró en la habitación y, presentando una placa, se presentó como el detective Mel Green de la policía de la ciudad. ¿Está listo para responder algunas preguntas?, me preguntó. Sí, respondí, tomando un sorbo de agua. Se sentó en una silla junto a mi cama, sacó un cuaderno y una grabadora de su abrigo, colocó la grabadora en la mesita de noche y la encendió. Voy a grabar nuestra conversación si no le importa, me informó. Está bien, le aseguré. Habiendo registrado la fecha, la hora y el lugar de la conversación en la grabadora, se dirigió a mí. Entonces, señor Neely, comenzó, por favor cuéntenos qué pasó. Acababa de regresar a casa después de un breve viaje a Pittsburgh por trabajo. Terminé el trabajo temprano y estaba ansioso por reunirme con mi esposa, Julia. Al regresar a casa, noté un coche desconocido estacionado en la entrada, y esto me llevó a pensar que tal vez había invitados con ella. Cuando me acerqué a la entrada y entré en la casa, estaba oscuro excepto por un tenue resplandor y sonidos apagados que provenían de arriba. A pesar de mis sospechas, decidí investigar más. Al subir las escaleras, vi una escena que nunca esperé ver, Julia y un hombre haciendo el amor en mi cama.
Impactado e indignado, no pude evitar soltar un grito que los hizo detenerse abruptamente y mirarme como si acabara de aterrizar de otro planeta. El desconocido saltó de la cama y me lancé sobre él, listo para golpear, pero antes de que pudiera levantar la mano, él me golpeó con un potente puñetazo en la cara. Su puño era enorme, el más grande que había visto jamás. Entonces cayó la oscuridad. Cuando recuperé el sentido, le conté al detective Green sobre el incidente. No sé quién era, confesé. Y no tenía idea de que mi esposa estaba saliendo con otra persona, añadí en respuesta a su mirada inquisitiva. Tenía la sensación de que algo sospechoso estaba sucediendo, pero no podía estar seguro. Espera un momento, dije. Acabo de recordar que hay cámaras de vigilancia en la casa. Antes de mi viaje anterior, contraté a un investigador privado para averiguar si mi esposa me estaba engañando. Instaló vigilancia de audio y video en la casa justo antes de que me fuera. Según el plan, todas las grabaciones debían almacenarse en un servidor en la nube. Desafortunadamente, no tuve la oportunidad de revisarlas a mi regreso. Es probable que las grabaciones todavía estén disponibles. El detective Green abrió su maletín y sacó su computadora portátil. ¿Crees que es posible acceder desde aquí? Creo que sí, respondí. Tengo un nombre de usuario y contraseña escritos en el reverso de la tarjeta que me dio. Todavía debería estar en mi cartera. El detective fue al armario más cercano, sacó mi cartera del bolsillo trasero de mis pantalones y me la entregó. Revolviendo en ella, encontré la tarjeta. Aquí está, anuncié, entregándole la tarjeta. Le devolví la cartera y él la guardó en su bolsillo trasero. Angus MacGregor, anunció el detective Green después de leer el nombre en la tarjeta. ¿Es este su investigador privado? Confirmé que sí, él fue quien llamó al servicio de rescate. El detective me dijo que él dio una declaración a la policía, siguió la ambulancia y proporcionó al hospital la información de mi seguro. ¿Ha hablado con él?, pregunté. Sí, respondió Green. Él me informó que lo encontró en el suelo al pie de las escaleras e inmediatamente llamó al servicio de rescate. No había otras personas en la casa cuando lo encontró. Veamos qué muestra el video, dijo el detective, encendiendo su computadora portátil y conectándose a la red Wi-Fi del hospital. Después de conectarse con éxito, giró la computadora hacia mí para que pudiera ingresar mis credenciales. Ingresé los datos indicados en la tarjeta y apareció un catálogo de grabaciones de video en la pantalla. Seleccioné el video correspondiente al momento de mi llegada a casa y presioné el botón de reproducción. El video comenzó con Julia, mi esposa, entrando en la sala de estar, seguida por un hombre calvo y corpulento. ¿Sabes quién es este?, preguntó el detective. Este es el tipo que me atacó, respondí, aunque nunca había visto su rostro antes. Mientras continuábamos viendo, Julia miró alrededor de la habitación, luego se volvió hacia el hombre y lo besó apasionadamente. Vamos, lo instó. Vamos arriba para sellar el trato, dijo el hombre grande con una sonrisa, dándole una palmada juguetona en las nalgas. Hagámoslo, añadió ella. Subieron las escaleras y pronto el video terminó. Recordé que Julius, quien instaló las cámaras en la casa, mencionó que las cámaras comenzarían a grabar tan pronto como hubiera movimiento. Así que volví al catálogo y hice clic en el siguiente video. El metraje mostraba a Julia y a una figura alta caminando por el dormitorio. Julia se dirigió a la cómoda, abrió un cajón y sacó un sobre voluminoso. Le entregó el sobre al hombre, quien rápidamente sacó una cantidad significativa de dinero de él. Contó los billetes rápidamente y los devolvió al sobre. Mitad ahora, mitad al final del trabajo, dijo Julia con firmeza, tal como habíamos acordado. Un pensamiento cruzó por mi mente, ¿le pagó esta mujer para terminar con mi vida? El hombre sonrió, evaluando a Julia. Bueno, querida, ¿concluimos nuestro acuerdo?, preguntó. Julia le devolvió la sonrisa, estudiándolo detenidamente de pies a cabeza. Desnudándose, apareció completamente desnuda frente a él.
El hombre también se desnudó, y se abrazaron para luego tumbarse en la cama. ¿En qué lado duerme tu esposo?, preguntó. ¿Por qué querría saber eso?, respondió ella. En el lado donde duerme él. Quiero estar contigo, dijo. Ella se rió y señaló el lado más cercano a la puerta. Él duerme allí, dijo. Bien, respondió él, echando hacia atrás la manta. Vamos, ve allí. Definitivamente le dejaremos una sorpresa, dijo el hombre riendo. Eres tan cruel, comentó ella. En ese momento, entré en la habitación y lo sorprendí. ¿Qué diablos está pasando aquí?, exclamé, mirando la escena en la pantalla. Ambos traidores detuvieron sus acciones y me miraron. Julia sonrió mientras el hombre corpulento se apartaba de ella. Me vi a mí mismo lanzándome hacia la figura imponente, pero él esquivó y me golpeó en la cara, haciéndome caer de inmediato. Me agarró agresivamente por el cuello y me golpeó varias veces. Los golpes llovieron sobre mi rostro, haciéndome caer al suelo. Julia, ignorando su desnudez, salió de la cama y se arrastró detrás de él mientras él me arrastraba fuera de la habitación. Eso fue el final de la escena, obligándome a seleccionar el siguiente video del catálogo. En el nuevo video, se veían 3 pares de piernas en el rellano, y solo un par era el mío. El hombre grande me levantó y me arrojó con fuerza por las escaleras, haciéndome colapsar sin vida en el suelo. ¿Está muerto?, preguntó Julia. No estoy seguro. Debería ocuparme de él ahora, respondió el hombre. No en mi casa, respondió ella. No quiero lidiar con esto más de lo necesario. Déjalo en paz. Quizás nos haga un favor y muera. Tal vez, coincidió el hombre. Incluso si no despierta, puedo volver para terminar el trabajo que comencé. Dejemos este lugar y terminemos lo que comenzamos en mi habitación, dijo el hombre grande. Pronto, Julia y el hombre bajaron las escaleras, se vistieron y salieron de la casa, pasando por encima de mi cuerpo inconsciente. Después, el video terminó. Intrigado, continué viendo el siguiente video, donde Angus entraba a la casa. Me examinó y luego rápidamente marcó el número de emergencias en su teléfono móvil. Angus se quedó a mi lado hasta que llegaron los paramédicos y la policía al lugar. Después de que el video terminó y revisé el catálogo, quedó claro que no podía encontrar más videos. Era obvio que los estafadores habían trasladado sus actividades a otro lugar fuera de casa. ¿Qué debemos hacer ahora?, pregunté. Necesitamos encontrar a tu esposa y a su cómplice y detenerlos, respondió el detective Green. ¿Estás seguro de que nunca te has cruzado con esta persona antes? No, nunca, respondí. Creo que lo conozco, dijo el detective Green. Su verdadero nombre es James Hammond. Jim, conocido como el criminal cornudo, es buscado por las autoridades por una serie de crímenes violentos. Es conocido por matar a sus víctimas con sus propias manos, dejando atrás su símbolo característico, el cuerno. Tienes mucha suerte de haber escapado de su ira. No está claro por qué tu esposa te deseaba el mal. Según tengo entendido, eres solo un comerciante, dijo el detective. En realidad, soy representante de atención al cliente, aclaré. Aunque hago ventas y viajo por trabajo, mi enfoque principal es asegurar la satisfacción del cliente y la rentabilidad, añadí. ¿Podrían los problemas en tu matrimonio haber llevado a esto?, preguntó el detective Green con conocimiento. No hace tanto tiempo, ¿verdad? Asentí. ¿Eres de esos que se divierten fuera de casa?, preguntó Mel. ¿Estás preguntando si engaño a mi esposa?, pregunté. El detective Green me miró cuestionándome. De ninguna manera traicionaría a alguien como ella si me estuviera esperando en casa. ¿La conoces? ¿Arriesgaría perderla persiguiendo a otras mujeres? No, no lo haría, le dije al detective. Así que la venganza no es un posible motivo. Dime, ¿tienes una póliza de seguro de vida?, preguntó. Confirmé que sí. Gracias al trabajo arduo, conseguí una póliza de $1 millón que se duplica en caso de accidente.
¿Es tu esposa la beneficiaria de esta póliza?, preguntó Green. Sí, confirmé. Pero eso no es todo, añadí. Green se interesó en saber qué más podría compartir. Le conté que recientemente había ganado $3 millones en la lotería. Después de impuestos, planeaba sorprender a Julia con un crucero para nuestro próximo aniversario. ¿Sabe Julia sobre el dinero?, preguntó Green. Le informé de mi ganancia, pero no le dije la cantidad exacta, expliqué. Usualmente manejo todos nuestros asuntos financieros, así que asumí que no lo sabría porque rara vez revisa los extractos bancarios. Si algo te pasara, ella podría heredar potencialmente $5 millones, ¿verdad?, preguntó Green. Después de un poco de reflexión, respondí, supongo que sí. ¿Crees que lo hizo por el dinero?, pregunté. Es un motivo clásico, respondió Green. Maldita sea, nunca pensé en eso, murmuré. ¿Por qué no inicias sesión en tu cuenta y verificas cuánto te queda?, me aconsejó. Seguí su consejo y descubrí que Julie había retirado $5,000 de nuestra cuenta 3 veces en los últimos 12 días. Los fondos restantes seguían en la cuenta. Ya que estás en eso, ¿por qué no cancelas todas tus tarjetas de crédito conjuntas? Tan pronto como esto se haga, contactaré al banco para bloquear temporalmente la cuenta hasta que podamos retrasarla, añadió. Siguiendo su consejo, cancelé nuestras tarjetas de crédito conjuntas e informé al banco que la tarjeta de cajero automático de Julie había sido robada. Después de completar esta tarea, llamé y pedí congelar la cuenta de Julie. ¿Tienes alguna información sobre el paradero de tu esposa?, preguntó. Colgando el teléfono, negué con la cabeza en respuesta. No sé nada, confesé. Ella suele estar en casa a esta hora, pero no puedo decirlo con certeza. Quizás Angus pueda ayudar. Tu investigador privado, ¿verdad? Asentí, y me entregó su teléfono celular. Llámalo. No he respondido sus llamadas en los últimos días, así que probablemente esté esperando mi llamada. Tomé el teléfono y marqué el número de Angus. Contestó después del segundo timbre. MacGregor, saludó. Angus, soy Jack Neely, respondí. Jack, ¿estás despierto?, exclamó Angus. Gracias a Dios, estaba preocupado. Pero este no es tu teléfono, añadió. No, el detective Green está aquí conmigo en el hospital, le informé. Mucho mejor, respondió Angus. Intenté comunicarme con él, pero nuestros horarios no coincidían de ninguna manera, agregó Angus. Angus, ¿has visto a Julie? Él confirmó que sí. Enciende el altavoz para que pueda hablar con ambos, sugirió. Cuando activé el altavoz y puse el teléfono en la bandeja, la voz del detective Green resonó. ¿Me escucha, señor MacGregor?, preguntó el detective. Por supuesto, respondió Angus. Por favor, llámeme Angus. El señor MacGregor era mi padre. Todos nos reímos juntos por su respuesta. ¿Dónde está la señora Neely ahora?, preguntó Mel Green. Está en el aeropuerto internacional en este momento y acaba de comprar un boleto para Chicago, respondió Angus. El vuelo es dentro de 4 horas, así que tienen tiempo para detenerla. ¿Y James Hammond?, preguntó Green. Él no está con ella ahora, respondió Angus. Pero planea reunirse con ella en los próximos días. Está bien, asintió Green. Angus, vigílala, añadí. Angus decidió actuar y pidió detenerla. Llamaré y arreglaré todo, dijo y colgó. El detective Green llamó a su compañero y le instruyó para que obtuviera una orden de arresto para Julie. Hizo otra llamada para informar a las autoridades sobre Hammond y envió un boletín a todas las agencias de seguridad. Cuando estaba terminando su trabajo, el médico regresó a la habitación. Mel preguntó cómo iba mi salud, a lo que el médico respondió, probablemente se quedará aquí unos días más. Su recuperación está en pleno auge, pero también es obvio que sufrió serias lesiones físicas. Mel reconoció esto diciendo, sí, lo veo. Preocupado por mi seguridad,
Mel decidió pedir a varios oficiales que me vigilaran mientras estaba en el hospital. El médico estuvo de acuerdo con la condición de que no interfirieran con su trabajo. Mel le aseguró, se lo prometo. Volviéndose hacia mí, Mel añadió, cuídate, Jack. Nos mantendremos en contacto. No dudes en llamar si necesitas algo. Agradecido por el apoyo, respondí, gracias, detective. Después de que se fue, me metí en la cama e intenté distraerme viendo televisión, pero mi mente seguía volviendo a pensamientos sobre mi esposa. Me preguntaba por qué me traicionaría de esa manera. ¿No era yo un esposo devoto y sostén de la familia? Los recuerdos de nuestra vida juntos inundaron mi mente, haciéndome preguntarme qué le había pasado a la dulce estudiante de la que me enamoré. Después de graduarme de la escuela secundaria, fui directamente a la universidad gracias al arduo trabajo de mi padre en la fábrica, lo que me dio la oportunidad de obtener un título en negocios. Fue en la universidad donde conocí a Julia Hempstead. Desde el momento en que nos miramos, me di cuenta de que estaba fascinado. Nuestra relación floreció durante varios años, lo que llevó a un profundo romance y finalmente a casarnos. Después de graduarnos de la universidad, continué mi carrera en una empresa financiera especializada en ayudar a pequeñas y medianas empresas a aumentar sus ganancias. Mientras tanto, ella consiguió un trabajo en uno de los bancos del centro de la ciudad, comenzando como cajera y avanzando al departamento de préstamos hipotecarios. Gracias a que ambos ganábamos bien, pudimos comprar una casa dentro de un año después de la boda. Los primeros años de nuestro matrimonio estuvieron llenos de alegría y felicidad. Estábamos cerca casi todos los días de la semana, y los sábados y domingos los pasábamos juntos. Creía que éramos una pareja completa viviendo nuestros sueños. Incluso discutimos la posibilidad de tener hijos. Entonces, ¿por qué me traicionó después de todo esto? ¿Es realmente todo por el dinero? Mis pensamientos fueron abruptamente interrumpidos por un golpe en la puerta. Miré hacia arriba y vi a 2 policías asomándose a mi habitación. Estaremos de pie afuera de la puerta si necesita ayuda, dijo uno de ellos. Asentí con la cabeza en agradecimiento. Gracias, oficiales, dije agradecido. Pronto, hubo otro golpe en la puerta y Angus entró. Se acercó a la cama y me miró de arriba abajo. Te ves mucho mejor que cuando te trajeron, comentó. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión, respondí honestamente. ¿Qué está pasando?, pregunté. Bueno, detuvieron a tu esposa en el aeropuerto, me informó Angus. Por lo que puedo decir, la acusan de intento de asesinato y conspiración para cometer asesinato, dijo. Pregunté sobre el paradero de Hammond, pero Angus me informó que todavía lo estaban buscando. Además, hay oficiales de policía de servicio en tu casa. Aunque Hammond aún no ha sido encontrado, también me gustaría señalar que encontré tu teléfono móvil en el suelo de tu casa. No pude encontrar el cargador, así que compré uno para ti. Déjame enchufarlo y cargarlo para ti, dijo Angus. Gracias, dije mientras conectaba el teléfono y lo ponía en la mesita de noche. Supongo que aún no has tenido la oportunidad de consultar con un abogado de divorcio, comentó. No, acabo de recuperar el sentido esta mañana, respondí. Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo. Tenía un presentimiento. Contacta a esta mujer tan pronto como sea posible. Tengo una sólida relación de trabajo con ella, y ya le he informado sobre tu próxima llamada. Está lista para ayudarte en tu caso y, por cierto, detesta la traición. Gracias de nuevo, dije. ¿Qué pasó después de que me golpearon?, pregunté. Parece que tu esposa había planeado todo durante mucho tiempo. Se fue de viaje justo después de que te fuiste a Pittsburgh. No creo que tuviera la intención de volver después del ataque. Se escondió con Hammond, moviéndose constantemente de un motel a otro y sin regresar a casa. Intenté repetidamente comunicarme con el detective Green para informar sobre su paradero, pero no llegamos a tiempo, dijo Angus. Sí, mencionó que ambos no pudieron comunicarse entre sí, respondí.
Le envié un mensaje de texto a Green para informarle que Angus está ocupado, pero aún no tenemos información sobre el paradero de Hammond. Green me agradeció por la información y dijo que me mantendría informado. Mientras yacía allí tratando de relajarme y recuperarme del caos de los últimos días, no podía dejar de preguntarme dónde podría estar escondido Hammond. Pero en este momento, todo lo que podía hacer era confiar en Angus para encontrarlo y concentrarme en mejorar. Cerré los ojos, esperando que esta pesadilla terminara pronto. Me puse en contacto con la abogada recomendada por Angus MacGregor, Alicia Hawkins, en su oficina de abogados. La recepcionista atendió el teléfono y pedí ser puesto en contacto con la señora Hawkins. Después de una breve espera, me conectaron con ella y me presenté como Jack Neely. Ella confirmó que era Alicia Hawkins y continuamos nuestra conversación. Recibí tu información de contacto de Angus MacGregor, quien recomendó que te contactara, dije. Sí, el señor MacGregor mencionó sus circunstancias actuales, respondió. He estado esperando su llamada. Por lo que tengo entendido, ¿actualmente se encuentra en el hospital?, preguntó Alicia. Sí, lo estoy. Me cuesta moverme, especialmente después de que me golpearon, dije. Lo he oído. Estoy casi terminando un caso aquí en la oficina. ¿Qué tal si lo visito en el hospital?, preguntó Alicia. No podía creerlo. ¿La abogada estaba dispuesta a venir personalmente? Eso sería increíble, pensé para mis adentros. Eso suena genial, respondí. Nos vemos pronto, dijo Alicia. Una hora después, Alicia llegó con un maletín en la mano, y comenzamos a hablar sobre mi divorcio. A pesar de vivir en un estado de divorcio sin culpa, todavía había motivos para el divorcio, como traición o crueldad. Alicia prometió redactar documentos legales describiendo la traición y extrema crueldad de Julie, en particular su participación en contratar a un mercenario para acabar con mi vida, engañarme con él y dejarme morir en el suelo de mi propia casa. Ponerla tras las rejas ayudaría significativamente a lograr los resultados deseados en el proceso de divorcio, lo que significaba obtener todo lo que quería. Mientras guardaba cuidadosamente las cosas en su maletín, hubo un golpe en la puerta, y Mel se asomó a la habitación. Cuando le hice señas para que entrara, nos saludó con una sonrisa y entró en la habitación. Buenas tardes, detective Green, dije. Alicia lo saludó con una sonrisa, señorita Hawkins. ¿Los estoy interrumpiendo?, preguntó. En absoluto. Estamos terminando. ¿Tiene alguna noticia para nosotros?, preguntó Alicia. De hecho, eso es lo que vine a hacer. He averiguado todo. Su esposa confesó todo, dijo, sentándose en un sillón. Dijo que contrató a Hammond para acabar contigo y hacer que pareciera un accidente, añadió con tristeza. ¿Por qué?, pregunté. Dinero, dijo él, y lujuria. Ella admitió que había tenido una relación con un colega llamado Sylvester Johnson. Resultó que Johnson era en realidad un pariente de Hammond. Tu esposa y Johnson planearon escapar e irse a Hawái, pero no podían permitírselo. Cuando descubrió las ganancias de la lotería en su cuenta compartida, lo vio como una oportunidad para vivir una vida lujosa en el paraíso. Pensó que con tus ganancias y el pago del seguro podría marcharse con millones de dólares, dijo el detective Green. Desafortunadamente, esta no es la primera vez que soy testigo de tal traición y avaricia. Puede que no sea la última vez que enfrente una situación similar. El fiscal está buscando el castigo más severo, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, están pidiendo mantenerla en custodia sin derecho a fianza porque creen que podría intentar escapar, continuó el detective. Se hizo una pregunta sobre la participación de Johnson en el encuentro de ella con Hammond, a lo que el detective Mel Green confirmó que fue cosa de él. Johnson está actualmente en custodia y será interrogado pronto. Si sus acusaciones contra él resultan ser ciertas, también será acusado, añadió el detective Green. ¿Hay alguna noticia sobre Hammond?, pregunté. Seguimos buscándolo, respondió. Todos los oficiales en la zona están actualmente buscando.
Habrá un guardia en tu puerta y patrullas alrededor de tu casa hasta que lo detengamos, agregó. Sacudí la cabeza en incredulidad. Simplemente no puedo entenderlo, murmuré. Nunca ha mostrado signos de estar infeliz. ¿Por qué ahora? Mel encogió los hombros. ¿Quién sabe? La gente puede comportarse de manera irracional cuando está en juego el dinero, añadió el detective Green. ¿Cuánto tiempo estarás aquí?, preguntó Alicia. El doctor dijo que tomará unos días más para que todo sane adecuadamente, expliqué. Mel asintió comprensivamente. Eso suena razonable. No te molestaré aún, pero si pasa algo, te mantendré informado, me aseguró el detective Green. Gracias, detective, dije agradecido. Con gusto, respondió él, poniéndose de pie. Señorita Hawkins, me alegra verte de nuevo, dijo cálidamente. También me alegra verte, Mel, respondió ella con una sonrisa. Tan pronto como él salió de la habitación, me volví hacia Alicia. Supongo que lo conoces, le pregunté. Sí, fui su abogada de divorcio, respondió. Me encargaré de este caso y me aseguraré de que tu esposa vaya a prisión, añadió. Déjame darte un adelanto, sugerí, buscando mi billetera en el bolsillo de mis pantalones. ¿Podrías tomar mi billetera?, pregunté. Por supuesto, respondió ella, tomando mi billetera. Siempre guardo un cheque en blanco en mi billetera por si acaso, así que cuando ella pidió el adelanto, lo completé con la cantidad solicitada. Ella sonrió agradecida, tomó el cheque y lo puso en su maletín. Nos mantendremos en contacto, Jack. Te deseo suerte, dijo ella, levantándose. Gracias por la ayuda, respondí. La observé irse y luego volví a concentrarme en la televisión. Es correcto decir que todas las cosas buenas terminan tarde o temprano. Unas semanas después, el doctor consideró que estaba lo suficientemente recuperado para darme el alta y llevarme a casa. Durante el periodo de recuperación, fui visitado por varios amigos y conocidos, incluidos Angus, el detective Green y otros, quienes me informaron sobre el progreso del caso de Julie y la búsqueda de Hammond. Mel me informó que Sylvester había sido acusado de conspiración para cometer asesinato. Mientras tanto, Julie, quien recibió los documentos de divorcio mientras estaba en custodia, decidió aceptar el fin de nuestro matrimonio sin objeción. Alicia también confirmó que ella firmó los papeles sin protestar. Me sorprendió cuando me dijo, en 60 días serás un hombre libre. También mencionó que obtendría la casa y todas nuestras pertenencias, y Julie solo podría quedarse con el coche, la ropa y los objetos personales. Llamé a sus padres, y ellos aceptaron llevarse todo lo demás, lo que hicieran con ello después era asunto suyo. Angus me recogió del hospital y me llevó a casa, preguntando casualmente, ¿tienes un arma? Respondí, solo una antigua escopeta que mi padre me dio cuando tenía 17 años. La recibí como regalo de cumpleaños, y mi padre solía llevarme a tirar al plato y al campo de tiro, lo que creó algunos de los recuerdos más vívidos. Aunque el arma aún me pertenecía, permaneció sin usar durante mucho tiempo y estaba guardada en una caja de seguridad junto con una caja de cartuchos. Cuando pregunté por qué, me dijo que Hammond aún estaba en libertad, así que sería prudente tenerla a mano. El pánico me invadió al darme cuenta del peligro potencial. Por la noche, saqué la antigua escopeta del despensa y la examiné cuidadosamente. Sorprendentemente, aún estaba en excelente estado a pesar de acumular polvo por falta de uso. Con cuidado, la cargué con una caja de cartuchos. Consideré pasar la noche en el dormitorio principal, pero el recuerdo de los horrores del pasado me obligó a abandonar esa idea. En su lugar, me acomodé en mi sillón favorito en la sala de estar, sosteniendo la escopeta cargada a mano. Resultó ser una decisión sabia. En plena noche, desperté al sonido de rasguños fuera de la casa. Con la escopeta en mis manos, me senté y miré alrededor del vecindario. Mi brazo derecho estaba herido, así que apoyé el arma con mi mano izquierda, que aún estaba enyesada. A través de la puerta de vidrio corrediza que daba al patio trasero, vi una figura acercándose.
Cuando la figura se movió, noté una pistola firmemente agarrada en su mano. Estaba claro que aún no me había notado, de lo contrario, ya estaría muerto. Pensé en actuar, aprovechando la oportunidad para enfrentar al invitado no deseado cara a cara. Encendí la linterna, y allí estaba, James Hammond, armado y listo para la batalla. Su sorpresa fue evidente cuando comenzó a levantar el arma, lo que me hizo sacar rápidamente la escopeta y disparar. La fuerza de mi disparo lo lanzó hacia atrás contra la puerta, haciendo que tambaleara en los rieles. En un pánico, él disparó su pistola, fallando el tiro y alcanzando el techo. Sin perder tiempo, recargué la escopeta y disparé otra vez, dándole directamente en el pecho y haciendo que cayera a través de la puerta. Lo encontré tendido en el porche, con sangre brotando de sus heridas. Sin dudarlo, marqué el número de emergencia, recargué la escopeta con otro cartucho y me acerqué cautelosamente a la puerta. De pie sobre el criminal, esperé ayuda. Pronto, noté las luces intermitentes afuera. La habitación se llenó rápidamente con oficiales de policía, con sus armas listas. Bajé mi arma y levanté las manos en señal de rendición. Uno de los oficiales revisó su pulso y reportó que aún estaba vivo, mientras otro llamó a una ambulancia. Pasé la siguiente hora dando declaraciones a la policía. Justo cuando parecía que esta pesadilla estaba llegando a su fin, llegó una ambulancia, y el detective Green apareció en su coche, seguido por los paramédicos. Los paramédicos examinaron a Hammond y lo trasladaron cuidadosamente a una camilla. Al cerrarlo en la bolsa, comenzaron a cargarlo en la ambulancia para llevarlo al hospital. Se detuvieron brevemente para darle a Mel la oportunidad de examinar el rostro de Hammond. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí con la cabeza, todavía un poco conmocionado por lo que había pasado. Nunca he disparado a personas, y ciertamente no he herido a nadie. Lo único que he hecho es disparar a platos de arcilla. Sí, estaré bien, aseguré al detective. Antes de que alguien pudiera responder, Mel se volvió hacia los otros oficiales. ¿Han terminado?, preguntó. Estamos terminando, detective, respondió el sargento. Bien, asintió Mel. Necesito un informe sobre esto lo antes posible. Por supuesto, respondió el sargento. Luego Mel se volvió hacia mí y me ofreció, ¿qué tal si te invito a un café cuando terminen? Eso suena genial. Solo déjame cambiarme rápidamente primero. No creo que lo aprecien, acepté. Probablemente no, Mel se rió. Subí las escaleras para cambiarme a ropa más adecuada y luego volví a bajar en jeans y una camiseta. Los otros oficiales ya se habían ido, y Mel me esperaba pacientemente. ¿Estás listo?, preguntó. Por supuesto, respondí. Salimos de la casa y nos subimos a su coche. Nos llevó a la cafetería más cercana que estaba abierta las 24 horas. Una vez dentro, hicimos un pedido. Hacía mucho tiempo que no me consentía con un moca de caramelo, así que decidí pedir una porción grande. Mel se rió mientras pagaba nuestras bebidas. Pensé que querías café, no caramelo líquido, bromeó. Hace tiempo que no probaba algo así que decidí darme un gusto, le dije. Mientras nos acomodábamos y sorbíamos nuestras bebidas, me preguntó cómo me sentía. Creo que todo está bien. Nunca antes había tenido que dispararle a alguien, respondí. Comprendiendo mi preocupación, me tranquilizó. Lo entiendo. Jack, ¿alguna vez has disparado a personas?, pregunté. Sí, la primera vez fue difícil. Casi dejé mi trabajo, admitió el detective. Era un novato que acababa de graduarse de la Academia de Policía. Solo había pasado un mes desde que comencé mis deberes. Entendí que o él o yo tendríamos que sobrevivir en este trabajo y estaba firmemente convencido de que no terminaría en el otro mundo, compartió el detective Green. Tuviste la oportunidad de prepararte, dije. Así es, pero no creo que nadie pueda estar preparado para algo así. Pero tienes mucha suerte, Jack. El delincuente sobrevivió,
y lo más probable es que sea un caso de defensa propia, dijo. Hammond es un hombre peligroso, agregó después de una pausa. Lo sé, susurré. Lo más importante es que estás vivo, y es poco probable que él salga de prisión. Afortunadamente para ti, este estado tiene leyes estrictas de defensa propia, por lo que no serás procesado por lo que sucedió, me aseguró Mel Green nuevamente. Gracias a Dios, respondí, sintiéndome aliviado. Mel sonrió cuando me reí suavemente. Metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta de presentación, entregándomela. Leí el nombre en la tarjeta, Dra. Rose Carlson. Creo que deberías llamarla, sugirió Mel. Ella es la mejor consultora en este campo. Si alguien puede ayudarte a navegar, es ella. Gracias, me ocuparé de eso, dije, guardando la tarjeta en el bolsillo de mi camisa. Nos quedamos tomando un café, hablando de pesca, fútbol y otros temas típicamente masculinos. Cuando Mel miró su reloj, se dio cuenta de que era hora de volver al trabajo. ¿Listo para irte?, preguntó. Por supuesto, respondí. Después de tirar los vasos vacíos a la basura, salimos de la cafetería y nos pusimos en marcha. Después de dejarme en la casa, me deseó lo mejor y me recordó que llamara a la doctora Carlson. Estaré en contacto, dijo el detective Green. Gracias de nuevo, respondí. Lo observé antes de regresar a mi casa. A pesar de todos mis esfuerzos, no pude conciliar el sueño. Finalmente, a las 7:30 de la mañana, me levanté, me duché y desayuné. Me di cuenta de que solo me quedaba una cosa por hacer. Después de hacer una llamada telefónica, fui a la cárcel del condado donde estaba detenida Julie. Mientras estaba sentado en el área de visitas, mi mirada se posó en Julie, que estaba siendo escoltada hacia afuera. Se veía agotada, y el mono naranja que no le quedaba bien solo acentuaba su aspecto desaliñado. Tomando asiento frente a mí, agarró el teléfono en su lado de la partición de plexiglas. Repetí sus acciones levantando el teléfono en mi lado. Hola, Julie, dije. Hola, Jack, ¿qué necesitas?, preguntó bruscamente. Respiré hondo antes de hablar. Firmé los papeles. Ahora tienes todo, agregó. Necesito respuestas, exigí. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto con Sylvester? Mereces saberlo, dije. No mucho tiempo, tal vez solo 2 o 3 meses, respondió. ¿Por qué? No fui capaz de cumplir con mi papel de esposo o amante, dije o hice algo mal, ¿por qué me heriste tanto?, pregunté. No tengo una respuesta. Supongo que sucumbí a su encanto. Estábamos hablando de formar una familia, y me asusté, respondió Julie. Tenía miedo de ganar peso y perder mi atractivo para ti, agregó, bajando la cabeza. Eso es una tontería, Julie, y lo sabes perfectamente. Pero eso no excusa tus acciones. Debe haber otra razón, reclemente, dinero, seguí haciendo preguntas. Julie bajó la vista con vergüenza antes de responder. Sí, creo que sí. Sylvester me dijo que podríamos usarlos para escapar y empezar de nuevo, tal vez viajar por el mundo juntos, admitió. Julie, ¿es esta la razón por la que decidiste acabar con mi vida?, pregunté. Ella explicó que Sylvester le había prometido acceso a todo mi dinero y seguro sin necesidad de un costoso divorcio. ¿Y te presentó a Hammond?, pregunté. Julie asintió. ¿Sabías que Hammond es el tío de Sylvester? Julie asintió de nuevo. Sí, admitió. ¿Por qué dormiste con Hammond en nuestra cama?, pregunté. Dijo que me haría un descuento si lo hacía, respondió. Y simplemente me dejaste golpeado, dije, sintiéndome herido. Las lágrimas brotaron en el rostro de Julie, y asintió, murmurando una disculpa. Después de un incómodo silencio, le di la noticia. Herí a Hammond cuando irrumpió en nuestra casa, le dije. Se veía sorprendida. ¿Qué quieres decir con que está herido?, preguntó. Vino a terminar el trabajo que contrataste para que hiciera.
Lo superé cuando irrumpió en la casa y disparó. Ahora está en el hospital, y tan pronto como despierte, será enviado a prisión, dije. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó, sorprendida. Con una escopeta que mi padre me dio cuando era niño. Lo arrojé de nuevo a través de la puerta, respondí. Me olvidé completamente de esa escopeta. Lamento mucho lo que pasó. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme?, dijo, mirándome con ojos tristes. No pude evitar reírme a carcajadas en respuesta. Levanté la voz para llamar la atención del guardia y dije, tienes que estar bromeando, Julie. Nunca te perdonaré por lo que hiciste. Tendrás mucho tiempo para pensar en eso por el resto de tu vida. Espero que haya valido la pena. Adiós, Julie. Terminé abruptamente la conversación, sin querer escuchar su respuesta. Vi lágrimas en sus ojos mientras colgaba lentamente el teléfono. Me levanté, me di la vuelta y me fui. Los siguientes 2 meses pasaron rápidamente. Después de pasar algún tiempo empacando mis cosas, finalmente saqué todo lo que necesitaba de la casa. Después de terminar la renovación, decidí poner la casa en venta y compré un hermoso apartamento junto a mi oficina. Fui llamado como testigo al juicio de Julie, Sylvester y Hammond, donde fueron declarados culpables rápidamente. Una semana después, fui convocado al tribunal para la sentencia de Julie. El juez expresó su gratitud por mi testimonio y condenó a Julie a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Julie no fue la única que fue sentenciada a cadena perpetua, Sylvester y Hammond también recibieron la misma sentencia. Fueron enviados rápidamente a la cárcel. La traición de Julie y el intento de crimen me dejaron emocionalmente destrozado. Mientras mi cuerpo se curaba, las cicatrices en mi corazón permanecían. La doctora Carlson me diagnosticó trastorno de estrés postraumático y pasé los siguientes 2 años en terapia. Mi rutina diaria consistía en trabajo, casa, terapia y el gimnasio. Simplemente existía, haciendo cosas ordinarias pero sin realmente vivir. Tenía miedo de salir o acercarme a una mujer para una cita. La confianza era un problema serio para mí cuando se trataba de relaciones íntimas, y prefería estar completamente solo. Al final, Rose me convenció de enfrentar mis miedos e invitar a alguien a salir. Después de pensarlo mucho, encontré el valor para dar un paso. La pregunta era, ¿a quién debía invitar? Aunque había varias mujeres en el trabajo que me parecían interesantes, dudaba debido a las dificultades asociadas con salir con colegas. Al final, decidí arriesgarme e invitar a Rande, una colega de otro departamento, a cenar conmigo. Para mi sorpresa, ella aceptó. Pasamos un tiempo increíble juntos, y me encontré sintiéndome más a gusto con ella de lo que podría haber imaginado. Aunque no tuvimos una relación íntima durante el primer encuentro, después de la tercera cita, estalló una chispa entre nosotros que cambió completamente mi mundo. Han pasado 6 meses, y nuestra relación está floreciendo. Rande incluso me presentó a sus padres, y quedó claro que éramos muy adecuados el uno para el otro. No estoy seguro de si alguna vez me volveré a casar, tal vez en el futuro, pero por ahora, estoy enfocado en vivir en el presente y aceptar lo que venga. El futuro es incierto, así que quién sabe qué tiene para ofrecer. Historia 2. Puñalada del destino. A veces, si lo piensas bien, puede parecer que casi todo el mundo se ha confabulado en tu contra y los misterios interminables simplemente te envuelven por todos lados. Pero si miras más de cerca y lo entiendes, lo más probable es que simplemente sea alguien cercano o conocido que se involucra en algún asunto turbio y arrastra a los demás con él. Recuerdo aquellos días, hace unos meses, cuando mi esposa y yo viajamos a otra ciudad por motivos de trabajo. Pero se trataba más de mi trabajo, ya que yo era fotógrafo, mientras que Emma era escritora, y poco antes de eso, se había publicado su nuevo libro. Emma necesitaba asistir a un evento donde, además de conocer a los fans de su libro y firmar copias, también tenía que reunirse con otros autores y editores. Mientras tanto, yo deambulaba por el lugar, tomando fotos para revistas.
Nos quedamos allí unos días, y siempre que tenía tiempo libre, recorría la ciudad un par de veces, capturando algunas tomas de lugares de interés locales. Mayormente por las noches, mi esposa y yo podíamos disfrutar de la cena juntos en el restaurante del hotel y pasar el resto del día relajándonos en nuestra habitación. Después de regresar a casa, todo lo que quería era tomar una ducha y descansar, mientras que Emma pasó otras 2 horas contándoles a los niños sobre su tiempo allí y las impresiones que tuvo. Aunque ya estaban bastante grandes y no les interesaba mucho la literatura, Emma simplemente quería presumir de sus logros. Nuestra vida continuó como de costumbre. Yo iba a trabajar, a veces me enviaban a otra ciudad, en su mayoría no muy lejos. Emma comenzó a trabajar en una nueva obra y pasaba mucho tiempo en su computadora portátil. Pero con el tiempo, comencé a notar que algo había cambiado entre nosotros después de ese viaje a su evento. No de inmediato, comenzó un par de semanas después. Emma comenzó a retraerse a veces, comunicándose menos conmigo y con los niños. A veces le preguntaba si había pasado algo porque, incluso después de tantos años juntos, todavía la amaba y me preocupaba por su bienestar. Pero Emma me respondía que todo estaba como antes, solo que estaba demasiado ocupada con su trabajo. Le creí entonces, esperando que con el tiempo pasara. Pero pasó poco más de un mes, y mi esposa se distanció más de nosotros. Especialmente cuando enviamos a los niños al campamento, siguiendo nuestra tradición anual, y uno pensaría que debería haberle facilitado un poco las cosas ya que había menos tareas del hogar. Pero Emma no volvió a ser la de siempre. Cariño, hola. Tengo buenas noticias para ti hoy, le dije al regresar del trabajo un poco temprano. Quería entretenerte un poco, así que conseguí 2 entradas para el teatro. ¿Qué dices? Me acerqué a ella mientras estaba sentada en su escritorio y la besé en la frente. ¿El teatro?, preguntó. Sí. Solías disfrutarlo. Un amigo me contó que mañana están presentando una obra interesante allí. Algo nuevo. Aquí, saqué las entradas de mi bolsillo y leí el título. La felicidad en el refugio. ¿Qué te parece? ¿Te gusta mi sugerencia? Emma dejó el teclado y se volvió hacia mí. Su mirada estaba un poco triste, como si estuviera de luto por algo pero no pudiera admitirlo. Sí. Creo que sí, tomó las entradas en sus manos. Vamos. Veamos qué hay allí. Gracias, Clark. Pero por ahora, déjame sola. Necesito terminar este capítulo. La abracé por los hombros, la besé de nuevo y salí de la habitación. Emma continuó allí hasta tarde en la noche, no se unió a mí para cenar como de costumbre, e incluso cuando me fui a la cama, no pude esperar por ella y me quedé dormido. Al día siguiente, me quedé un poco atrapado en el trabajo, pero llegué a tiempo para el comienzo de la obra. Llamé a mi esposa y le sugerí encontrarnos en la entrada. Para entonces, debería haber terminado el trabajo. Emma aceptó, y no estaba preocupado por nuestra cita inminente. Cuando llegué y comencé a buscar a mi esposa, noté que aún no había llegado. Quedaban unos 15 minutos para que comenzara el espectáculo, así que decidí esperar un poco. Pero pasó el tiempo y ella todavía no se había presentado. Comencé a preocuparme y marqué su número de teléfono. Emma, ya estoy aquí. ¿Dónde estás? ¿Llegarás pronto?, pregunté. Oh, Clark, respondió con una voz avergonzada. Lo siento, pero no puedo llegar. Estoy un poco ocupada. Si quieres, ve sin mí. Tienes las entradas. Pero, ¿cómo? ¿Qué podría mantenerte tan ocupada? ¿Qué pasó, Emma? En ese momento, sentí una cierta decepción porque rara vez salíamos juntos, especialmente últimamente. Simplemente tengo una reunión importante. No puedo perderla, dijo y colgó. Cuando los pitidos cortos sonaron, me di cuenta de que nuestro plan para pasar una noche juntos se había desvanecido. Miré a otras parejas que se dirigían lentamente hacia adentro, presentando sus boletos, y vi en ellos el romance, los hermosos sentimientos que parecían desvanecerse entre Emma y yo.
Luego noté a una pareja tratando de persuadir al controlador de boletos para que los dejara entrar, incluso ofreciendo pagar, pero él dijo que todas las entradas estaban vendidas y que sin ellas no podía dejar entrar a nadie. Fue entonces cuando me acerqué a ellos y simplemente les entregué mis entradas, ya que no tenía uso para ellas. Estaban tan emocionados, y el hombre incluso trató de darme dinero por las entradas, pero me negué. Ya no quería nada y simplemente caminé de regreso a mi auto, perdido en pensamientos melancólicos. Al principio, pensé en simplemente volver a casa. Pero, ¿qué me esperaba allí? Emma había ido a algún lado, dejándome esperando por ella entre 4 paredes. Así que decidí pasar la noche de manera diferente, dirigiéndome a un bar para tomar unas copas y simplemente observar a la gente para distraerme. Después de un rato, cuando el alcohol comenzó a afectarme un poco, noté que un conocido mío entraba en la habitación, y no estaba solo, estaba acompañado por una chica que parecía más una prostituta por su atuendo y comportamiento, y parecía que este bar no era su primera parada de la noche. Oh, Clark, me notó y se acercó. No esperaba verte aquí. No puedo venir a tomar una copa, le respondí. Derek se sentó a mi lado, y su compañera fue al baño de damas. Comenzó a contarme que la había conocido recientemente, y ahora estaban celebrando su cumpleaños. Me pareció un poco extraña esta forma de celebración, pero cada uno tiene su propia manera de divertirse, y no lo juzgué. Luego, comenzó a preguntar sobre mis asuntos, pero no había mucho que contar, ya que todo era bastante mundano, y no quería compartir que mi esposa se estaba distanciando de mí. Mientras charlábamos con otra ronda de copas, su compañera regresó, y decidió presentármela oficialmente. Finalmente, se alejaron para pasar un tiempo a solas, y yo me quedé un rato más. Pero después de un tiempo, de repente sentí unas manos femeninas sobre mis hombros, y cuando giré la cabeza, vi que era Sara, casi colgada de mí. Hola, amigo, ¿por qué tan triste sentado aquí? Vamos a divertirnos un poco, casi me propuso. Con cuidado retiré sus manos de mis hombros y la aparté. ¿Qué pasa con Derek? ¿Por qué no estás con él? Oh, ha estado bastante aburrido últimamente. Y además, realmente me gustas. Vamos a bailar al menos. ¿Por qué quedarte aquí aburrido? No, le respondí. Vuelve con él. Déjame en paz. Además, estoy casado. No deberíamos estar divirtiéndonos juntos. Aunque ella era bastante atractiva y parecía atraerme de alguna manera, yo era fiel a mi esposa y mantuve la compostura. Por eso, decidí dejar de comunicarme con ella para que no asumiera nada más y no se permitiera nada. Sara fingió estar ligeramente ofendida por mi rechazo, pero no se detuvo en eso y regresó a algún lugar al fondo del salón, donde aparentemente Derek la esperaba. Solo quería estar solo. Sin embargo, dado que Derek y su compañera ya me habían visto, me di cuenta de que probablemente no me dejarían solo esa noche. Así que decidí irme, ya fuera a casa o simplemente a dar un paseo por la ciudad por la noche. Mientras pasaba por las mesas llenas de gente alegre, noté una pareja un poco más allá. La mujer estaba sentada de espaldas a mí, sin saber de mi presencia. Pero ya sabía que no era solo una visitante, era mi esposa. La reconocería incluso con una bolsa en la cabeza, y allí estaba ella con uno de sus vestidos más elegantes, ajustándose ocasionalmente los rizos. Las circunstancias parecían bastante peculiares. ¿Qué podría estar haciendo en un lugar así, especialmente con algún tipo? Mi primer impulso fue acercarme a ellos, conocer a su acompañante. Pero entonces noté su mirada intensa hacia ella, incluso tomándola de la mano. Emma conversaba con él con una voz alegre, sonriendo sinceramente, como solía sonreírme a mí cuando nuestros sentimientos eran fervientes. Sentí una punzada de celos hacia este hombre. Aunque parecía una cita, no podía estar seguro. Necesitaba confirmación antes de permitir que mis emociones tomaran el control. Recuerdo haberla visto con un extraño en un restaurante hace un par de años. También sentí celos entonces, casi terminando en una pelea justo allí.
Resultó ser un crítico cuya opinión significaba mucho para Emma. Después de ese incidente, ella guardó rencor contra mí durante más de un mes y apenas hablaba. No quería volver a parecer un tonto. Para averiguar qué estaba haciendo Clemente en este bar, decidí seguirla discretamente, escondiéndome detrás de la columna más cercana. Luego saqué mi teléfono y le envié un mensaje: ¿Dónde estás? Llegaré a casa pronto. Ya te extraño. Vi a Emma sacar su teléfono y leer mi mensaje. Poco después, recibí una respuesta: estoy reuniéndome con el editor. No estaré en casa pronto. Así que planeaba pasar unas horas más con este tipo. Pero, ¿qué podrían discutir durante tanto tiempo? Continué observándolos desde mi escondite. Su conversación parecía más amistosa que de negocios. Después de un rato, los vi prepararse para irse. Pensé que Emma finalmente se dirigiría a casa, lamentando mi ansiedad y celos anteriores. Pero cuando lo seguí hacia la salida, me di cuenta de que no iba hacia su coche, ni siquiera llamaba a un taxi. Estaba siguiendo a ese hombre hacia su coche. Me apresuré a ir a mi propio coche y lo seguí. Era crucial saber a dónde se dirigían. En ese momento, lamenté no haberme acercado a ellos en el bar. Mis celos se intensificaron, y con cada minuto que pasaba, me convencía más de que él significaba más para ella que solo un conocido. Durante unos 30 minutos, los seguí por calles llenas de coches hasta que giraron en una calle lateral. Había un par de bares con billar, una tienda y un motel en ese camino. Conociendo bien la ciudad, supuse que no iban a jugar al billar. Aparqué mi coche cerca de la gasolinera y observé sus próximos movimientos. Mis instintos eran correctos. El hombre salió y fue a la recepción, presumiblemente a pagar por una habitación. Emma se quedó en el coche. Esperaba hasta el último momento que cuando él regresara, ella volvería al coche y se irían. Pero mis esperanzas se desvanecieron cuando Emma salió del coche cuando el hombre reapareció. Se dirigieron hacia una de las habitaciones, y estaba más que seguro de que mi esposa me estaba engañando con este joven. En ese momento, me sentí completamente decepcionado y vacío. El dolor de su traición me envolvió como una nube oscura, y parecía que estaba a punto de estallar una tormenta. Cuando desaparecieron detrás de la puerta, salí de mi coche y me acerqué a la ventana. Las cortinas no eran muy gruesas, y aunque no podía ver los detalles, sus sombras insinuaban que no vinieron aquí solo para hablar. Vi cómo se desvestían, y la ira instantánea se apoderó de mí. Quería irrumpir y crear el caos, enseñarle una lección a ese insolente por atreverse a tocar a mi esposa. No podía contenerme más y, en ese mismo segundo, abrí la puerta de una patada. Ambos se congelaron, sorprendidos por mi presencia furiosa. Emma parecía desconcertada, pero no dijo nada, rápidamente agarrando su blusa para vestirse. Entonces, ¿esta es la reunión importante? ¿Decidiste cambiarme por este imbécil? Cícee, avanzando hacia el hombre. Él entendió que no iba a entablar una conversación educada con él y se preparó para defenderse. Pero aunque era más joven que yo y parecía más grande, me lancé hacia él, sin dejarle decir una palabra en su defensa. Seguí golpeando con los puños, dándole en la cara y el cuerpo, recibiendo algunos golpes de él a cambio. Todo lo que tenía a mano se usó: una lámpara de mesa, un teléfono fijo. Incluso logré agarrar un cenicero macizo y golpearlo en la cabeza con todas mis fuerzas. Simplemente no podía detenerme, la ira y el resentimiento no me lo permitían, y quería descargar todo el odio acumulado sobre él. Repetí los golpes varias veces hasta que su rostro estuvo completamente cubierto de sangre. Después de golpearlo con el cenicero, dándole en la sien, el hombre retrocedió, agarrándose la herida, y luego lentamente comenzó a desplomarse al suelo. ¿Qué has hecho? Finalmente gritó mi esposa. Lo has matado. ¿Te da pena él? ¿Me cambiaste por este canalla? ¿Qué te faltaba conmigo? Hemos estado juntos tantos años, ¿y de repente decidiste tener un amante? ¿O tal vez has estado engañándome antes? Y simplemente no lo vi porque confiaba en ti,
grité en respuesta. Quería golpearla también, por traicionarme así. Pero por alguna razón, mi mano no se levantó. Aunque la odiaba en ese momento, aún la amaba. Y en algún momento, incluso estaba dispuesto a olvidar todo esto y seguir viviendo con ella porque, además de nosotros, teníamos 2 hijos maravillosos. Estaba a punto de sugerir simplemente ir a casa, pero por alguna razón, Emma decidió actuar de manera diferente. Corrió hacia el hombre herido, que ya no se movía, y, gimoteando, comenzó a examinar su herida, lanzándome miradas de enojo y continuando acusándome de acciones imprudentes. En ese momento, me di cuenta de que mi esperanza de arreglar las cosas fue aplastada por mi esposa. Me dolió aún más, y para evitar perder el control y hacerle daño en mi ira, simplemente salí de la habitación. Fui al mismo bar en el que había estado recientemente. Ahora, solo quería emborracharme, tal vez incluso recoger a alguna chica para la noche. Pero por ahora, solo me senté en la barra y bebí. Un poco después, Sara se me acercó de nuevo, y para ese momento, ya estaba bastante borracha, tal vez no solo por el alcohol. Se sentó a mi lado y comenzó a hablar con un tono ligeramente arrastrado. Me di cuenta de que me estaba coqueteando abiertamente, pero recordé que vino aquí con Derek, y no quería traicionarlo. Así que solo le compré una bebida y le pregunté dónde estaba Derek. Oh, no sé. Tuvimos una pelea. Ahora he conocido a otro chico. Por cierto, me trató con algo. ¿Te gustaría probar? Ella sonrió. Pero siempre he estado en contra del uso de sustancias ilegales y me negué, aunque en ese momento me sentía muy molesto y triste. Le pregunté si tenía amigos aquí, pero Sara dijo que en ese momento todos sus amigos se habían dispersado. Y pensé que tal vez eso era lo mejor, ya que no quería cometer errores de los que me arrepentiría más tarde. Continué mi noche en el bar, enviando a Sara con su nuevo novio y ahogando mi dolor en el alcohol. Unas horas después, sintiéndome bastante borracho y cansado de estar en ese bar donde Sara seguía acercándose a mí de vez en cuando, tratando de seducirme, me fui a casa. Pero al sentarme al volante, me di cuenta de que probablemente no podía conducir. Mi visión comenzaba a desdibujarse, así que simplemente llamé a un taxi. Al llegar a casa, lo único que quería era desplomarme en el sofá y caer en un sueño profundo. Pero cuando entré, vi que Emma ya estaba en casa, bastante agitada. Solo entonces recordé haber peleado con su amante y dejarlo sangrando en esa habitación. Pensé que mi golpe había sido fatal, que el imbécil había muerto, y que ahora Emma había decidido castigarme informando a la policía sobre mis acciones. Pero si ese fuera el caso, ya estarían aquí. Y dado que no lo estaban, significaba que Emma no le había contado a nadie. ¿Dónde has estado?, preguntó ella. ¿Qué demonios? Su pregunta me sorprendió. ¿Todavía te atreves a interrogarme después de todo lo que has hecho? ¿Cómo pudiste? Clark, necesitamos hablar, me interrumpió. Sé que actué de manera tonta y errónea, pero casi mataste a alguien. ¿Te das cuenta de cómo podría haber terminado eso? ¿Cómo irían nuestros hijos a la escuela si su padre acabara en la cárcel? ¿De repente recuerdas a los niños? ¿Y qué hay de su madre siendo una zorra? ¿Eso es normal? Clark, por favor. Cometí un error, pasa. Pero ya todo ha terminado. ¿Qué? ¿Tu amiguito te dejó? Incluso me burlé. Sí. Lo dejamos. Me quedé con él hasta que recobró el sentido, y luego hablamos. Pero no fue él quien me dejó. Solo que no quiero que mates a alguien por celos. Por eso le dije que termináramos nuestra relación. Su confesión parecía bastante convincente, pero no podía confiar en ella todavía. Aún así, me alegraba de no haber perdido el control en el bar y haber pasado la noche con alguna zorra. Sin embargo, la ira dentro de mí no había disminuido, y todavía me sentía herido al pensar en cómo los vi y que Emma sucumbió a la tentación. Pero, ¿por qué, Emma? ¿Por qué decidiste hacer esto? ¿Por qué me engañaste? ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo?
No mucho. Nos conocimos en Nueva York, en una reunión de lectores. Resultó ser mi mayor fan, conocía mis libros casi de memoria. Bueno, empezamos a hablar, me ofreció invitarme a almorzar en un restaurante, y luego. No continúes, adiviné hacia dónde se dirigía su discurso, y no quería escucharlo. Emma bajó la mirada con culpa, luego añadió que Joe, así llamaba a su amante, tenía la intención de presentar una denuncia policial contra mí por asalto, pero ella logró convencerlo de no hacerlo, y después de eso, rompieron definitivamente. No sabía si debía creerle, aunque quería hacerlo, y en lo más profundo de mi ser, esperaba que nuestra relación se arreglara. Pero esta grieta era bastante profunda, y aún no podía perdonarla. Solo dije que hablaríamos de eso más tarde y me fui a dormir. Los siguientes días fueron bastante tensos. Emma trató de compensar su error, incluso se tomó un tiempo libre en el trabajo para complacerme más. Pero todavía sentía el dolor, aunque estaba disminuyendo lentamente. Y después de unos días, comencé a sentirme mejor, pude abrazar a mi esposa nuevamente, y nuestras conversaciones se volvieron más agradables. Todos volvieron a sus trabajos, y la fotografía incluso me ayudó a olvidar los recientes eventos desagradables. Y luego, me enviaron para otra sesión de fotos en la oficina de la editorial. Tanto mi esposa como yo colaboramos con ellos, e incluso pensé que podría encontrarme con ella aquí, ya que mencionó tener algunas reuniones de trabajo. Pero cuando llegué, lo que vi devolvió el mal humor y los sentimientos de ira a mí. Tan pronto como me detuve, noté a Emma. Estaba hablando con ese imbécil al que golpeé recientemente, conversando sobre algo, bastante amigablemente. Sentí la urgencia de golpearlo de nuevo. Pero en público, a plena luz del día, si lo hiciera, no terminaría bien para mí. Así que decidí manejarlo de otra manera. Esperé hasta que terminaron su conversación, y por suerte, Emma no se fue con él, sino que se dirigió al edificio. Me apresuré hacia su coche, que ya conocía, con la intención de comenzar con una simple conversación. Pero entonces noté que su coche estaba desbloqueado, y decidí esconderme en el asiento trasero para que Joe, al verme, no simplemente huyera. Me senté oculto durante unos minutos, y luego la puerta se abrió y Joe se sentó en el asiento del conductor. Estaba de buen humor, y sospechaba por qué. Cuando insertó la llave en el encendido, lo agarré bruscamente por detrás del cuello, sosteniendo un cuchillo de bolsillo contra su garganta que había preparado poco antes. Escucha, escoria. ¿No fue suficiente para ti? ¿Cómo te atreves a acercarte a Emma de nuevo después de todo? Le pregunté con ferocidad, listo para presionar la hoja en cualquier momento y cortarle el cuello. ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué quieres? Comenzó a preguntar con una voz temblorosa, aparentemente preocupado por su vida. ¿Por qué te acercaste a ella de nuevo? Ella te dijo que se había terminado entre ustedes. ¿Qué? No. Eso no es cierto. No sé qué te dijo, pero todavía nos estamos viendo. Ella aceptó mientras yo no presentara una denuncia contra ti. No sabía si estaba diciendo la verdad o simplemente tratando de salvar su piel, pero sus palabras me lastimaron profundamente, y ahora no sabía en quién creer. Comencé a dudar de la fidelidad de mi esposa nuevamente, habiendo engañado una vez, podría hacerlo de nuevo. Me di cuenta de que salvar nuestro matrimonio y volver a nuestra relación anterior era poco probable, y esto solo alimentó mi ira. Escucha aquí, bastardo. Quiero que sepas que siempre puedo encontrarte, en cualquier lugar, y ninguna policía te salvará. Necesitas dejar a mi esposa en paz. ¿Entendido? Déjala. De lo contrario, te encontraré, y entonces no solo hablaré contigo. ¿Entendido? Presioné aún más el cuchillo. Joe asintió cautelosamente, para no lesionarse accidentalmente. También le ordené que no le contara a nadie sobre nuestro encuentro, de lo contrario, pagaría por ello. Cuando confirmó su acuerdo, salí de su coche. Inmediatamente me fui de ese lugar, sin siquiera completar mi trabajo, y no me importó que mi jefe pudiera regañarme por eso.
simplemente no quería quedarme más allí. Solo conduje, sin saber a dónde ir. No quería ir a casa, no quería beber de nuevo porque mi esposa no había cambiado, y solo conduje, saliendo de la ciudad y tomando la autopista, solo mirando las líneas fugaces delante de mí. Pasó el tiempo mientras conducía, y pronto cayó la oscuridad. Me desvié de la carretera varias veces para encontrar una más desierta para mí. Absorbido en mis pensamientos, no noté que después de un tiempo me perdí, encontrándome rodeado de un denso bosque. Encendí el GPS, con la esperanza de determinar mi ubicación, pero luego me di cuenta de que no había señal aquí, e incluso mi teléfono móvil no funcionaba. No veía sentido en conducir más y buscar un camino en la oscuridad, así que decidí pasar la noche en el coche, con la esperanza de que por la mañana pudiera averiguar cómo regresar. En algún momento en medio de la noche, cuando ya había logrado dormirme, fui despertado por un suave golpe. Al principio, pensé que estaba soñando. Después de todo, ¿quién más podría estar en el bosque por la noche? No le presté atención. Pero el golpe se repitió, y abrí los ojos. A través del cristal, cuando levanté la cabeza, vi algo aterrador frotándose contra mi coche con un costado peludo. Incluso me aparté, pensando que podría ser un animal salvaje. Luego, eso se inclinó, y a la luz de la luna llena, pude distinguir un rostro humano. Aliviado pero todavía sospechando que podría ser un sueño, bajé la ventana y le pregunté qué quería. «Oh, no tengas tanto miedo de mí». Solo vi el coche en la carretera y quería asegurarme de que todo estuviera bien. «No es el lugar más seguro por aquí», respondió el hombre barbudo con un chaleco de piel. «¿Quién eres tú?», pregunté. «Oh, soy un guardabosques. Mi cabaña está cerca. Si quieres, ven conmigo, te invitaré a un poco de té caliente. Además, dormir en el coche no puede ser cómodo». Durante un minuto, pensé en su oferta y acepté. Después de una noche incómoda, mi cuerpo se sentía un poco rígido, y cerrando el coche, lo seguí. Caminamos por el sendero durante unos 10 minutos, y luego noté luz. Tenía curiosidad por saber de dónde venía la electricidad en el bosque. El hombre explicó que era de un generador. En realidad, me alegraba sentir la civilización de nuevo, y cuando entramos a la casa, me ofreció el té prometido. Mientras tanto, se presentó como Fred y comenzó a preguntarme qué me había pasado y por qué terminé en tal situación. Le conté mi historia con franqueza, sabiendo que él solo era un extraño y no tenía razones para hacerme daño. Después de escucharme, Fred me simpatizó sinceramente y me aconsejó que no tomara decisiones apresuradas. También compartió su propia historia, donde vivió durante mucho tiempo con su esposa aislados en el bosque, y ambos fueron felices con eso. Luego ella también lo dejó por un tipo de la ciudad. Sin embargo, él no los persiguió, confiado en que su traición volvería para atormentarla, y eventualmente se olvidó de eso y la perdonó. Su historia me pareció interesante, pero aún no podía entender por qué simplemente la dejó ir y no luchó por su matrimonio, ni intentó castigarlos de ninguna manera. Él no respondió a eso, pero me ofreció una litera para pasar el resto de la noche. La mañana resultó ser vigorizante. No me había dado cuenta de que las mañanas en el bosque eran mucho más frescas que en la ciudad. Pero otra taza de té caliente me calentó, y estaba listo para regresar a casa. El guardabosques me ayudó a encontrar el camino de regreso e incluso me dio un mapa para orientarme por las carreteras hasta que los dispositivos electrónicos volvieran a estar en línea. Cuando regresé a casa, noté varios coches de policía cerca de la casa. Al principio, pensé que Joe finalmente había decidido denunciarme a la policía y me estaba preparando para explicar mis acciones. Sin embargo, la ambulancia que llegó inmediatamente me llevó a pensar en otra cosa, y ahora sospechaba que algo había pasado mientras estaba afuera. Me acerqué a la casa, donde uno de los policías me detuvo en el patio, pero le expliqué que vivía allí, y me dejó pasar. Dentro, vi a los médicos atendiendo a un cuerpo. Al acercarme, vi a mi esposa tumbada cerca de las escaleras en el suelo, apenas capaz de hablar.
Mi mente se llenó de varios pensamientos al instante, y comencé a preguntarle qué había pasado. Pero el médico se volvió hacia mí y dijo que era mejor no molestarla aún, ya que su condición era extremadamente inestable. Entonces un policía se acercó a mí, y cuando le dije que era el esposo de Emma, comenzó a preguntar qué había pasado. Me respondió que Emma había resultado herida como resultado de una caída, y los médicos sospechaban que podría tener la columna rota. Además, Emma logró decirle a la policía que fue atacada por alguien llamado Joe. En este estado, mi esposa fue encontrada por una vecina que, por alguna razón, necesitaba pedir prestada una batidora a Emma temprano en la mañana. La encontró en ese estado y llamó a la policía. Ahora ella estaba sentada en la sala de estar en el sofá, lamentando abiertamente la suerte de su vecina. Así que expliqué quién podría ser el tal Joe y aproximadamente dónde se le podría encontrar, y proporcioné una descripción de su coche. Esto ayudó a la policía a localizar rápidamente al culpable y ponerlo en la cárcel. Resultó que no solo era un fanático de las novelas de mi esposa, sino que también sabía que ella ganaba bastante bien y esperaba que de alguna manera lo apoyara. Cuando me enteré de su relación y lo amenacé, decidió actuar de inmediato y simplemente robar a Emma. La invitó a una reunión y luego fingió que necesitaba usar el baño, entrando así en nuestra casa. Mi ausencia solo lo animó, y decidió actuar. Cuando Emma lo sorprendió hurgando en los cajones buscando dinero, comenzó a discutir vehementemente con él. Entonces Joe simplemente la empujó cuando estaban en las escaleras. Al enterarme de todo esto, sentí que no había estado en casa solo por una noche sino por un mes entero. Sin embargo, por muy enojado que estuviera con mi esposa, me alegraba de que ella permaneciera viva. Durante un tiempo, la visité en el hospital. Los médicos confirmaron que tenía una grave lesión en la columna vertebral, y tendría que usar una silla de ruedas por el resto de su vida. La llevé a casa solo por el bien de los niños, y la compadecí. El único beneficio que vi de esto fue darme cuenta de que Emma definitivamente no se involucraría en asuntos extramatrimoniales. Pero entendí que el guardabosques tenía razón, y tales actos nunca quedarían impunes de todos modos.